Hoy vamos a hablar de la suite de danza barroca, así que vamos a ello. La suite barroca se conforma a partir del agrupamiento de un conjunto de danzas contrastantes, a veces emparejadas con una lenta y una rápida. El número de piezas por el que puede estar compuesta una suite puede ser variable, aunque existen algunas danzas fijas fundamentales como son la alemán, la curán, la sarabanda o la giga. Era muy común que las danzas se emparejasen por pares variados, es decir, de dos en dos. Por ejemplo, el alemán, que es una danza lenta, le seguía una cura. El emparejamiento no se hacía solamente en base al tempo, sino que era bastante habitual que el material musical que usábamos en una danza se reelaborase en la segunda, adaptándola al carácter de esta, tanto el compás como la rítmica correspondiente. Aquí vemos un ejemplo de una suite de variaciones del primer barroco en el que el material musical, como vemos en las dos primeras ejemplos, de la pavana y la gallarda, por ejemplo, comparten el perfil melódico mi, re, do, si, o en la curán y la alemanda también empiezan con un material similar, igualmente con la tripla. En el último barroco también podemos encontrar algunos ejemplos de esta práctica. En esta suite francesa en mi mayor de Bach, la número 6, podemos encontrar algunas similitudes entre el material que hay entre, por ejemplo, la alemanda y la curán, como comparten algunos de los elementos motívicos que se adaptan a las características propias de cada una de las danzas. Igualmente ocurre con el arranque de la sarabanda y de la polonesa de la misma suite. Las cuatro piezas fundamentales que forman la suite, bueno, pues ya hemos dicho que son la alemanda, literalmente una alemana, que es una pieza que normalmente se coloca en primer lugar siempre que no haya un preludio inicial y su tiempo suele ser moderado y suele ser un compás binario. A veces pues comienza con anacruza en bastantes ocasiones. La curán es una pieza más rápida y que suele ir en pareja a la alemanda en un compás ternario y contrasta con esta en que el tempo es más rápido. La sarabanda, que es una danza de origen español, de tempo lento y escrita en compás ternario. Y por último, la giga, normalmente escrita en compás compuesto, de 6x8, 9x8, 12x8, o incluso si fuese cuaternario con un ritmo de superficie de tresillo, que al final viene a igualar esa sensación de ritmo ternario. Y esta es la danza más rápida de todas. Además, esta danza también se caracteriza porque a veces no comparte la estructura general de la forma binaria de danza. Hay muchos casos en los que esta danza se convierte en un rondo. Bueno, aquí presentamos un esquema de cómo quedaría la configuración general de la suite. Podríamos tener o no un preludio, que puede ser un preludio, una abertura o una tocata, una fantasía, normalmente para las piezas de tecla, que esta es variable. Después vemos que vendría la alemanda y la curán emparejadas, la sarabanda, y entre la sarabanda y la giga, que sería la final, nos hay un gran número de danzas variables, como puede ser la gabota, el minué, la buré, la luré, etc. También existe la característica de que a veces estas danzas variables también se parejan de dos en dos. Por ejemplo, a un minué 1 puede seguir un minué 2, a una buré 1 puede seguir una buré 2, de manera que forman el emparejamiento de estas dos danzas forma una pequeña forma ternaria que evolucionará en el futuro minueto que aparece en la sonata y en la sinfonía, ¿no? De tal manera que al minué 1 sigue un minué 2 y después el compositor manda un da capo al minué 1 de nuevo. La suite de danzas barroca se caracteriza porque la mayor parte de las piezas que la integran se organizan en base a una forma binaria. Esta cumplió el papel preponderante desde mediados del siglo XVII hasta finales del XVIII en la música instrumental. Y estuvo presente en casi todas las danzas de la suite antigua o partitas escritas hasta esa época. Las danzas estaban compuestas en dos partes y presentaban una polarización armónica que funciona como eje principal de su estructura. Se basa en lo siguiente: cuando la danza está en modo mayor, arranca en el tono de tónica y al final de la primera sección, que normalmente va a estar entre corchetes de repetición, al final de la primera sección se va a desplazar hacia la armonía de dominante, quedando así en cadencia suspensiva y necesitando una segunda parte para resolver este conflicto tonal. En la segunda parte, normalmente también entre corchetes de repetición, va a arrancar en la armonía de dominante y se va a desplazar hasta la armonía de tónica.
En el caso de que la pieza de Swift estuviese en modo menor, podríamos tener dos posibilidades. También este desplazamiento primero, quinto o de la tónica a la dominante, y luego la vuelta de la dominante a la tónica, o bien también encontramos casos en los que vamos desde la armonía de tónica a la armonía del relativo y luego volvemos del relativo a la armonía de tónica. Como se puede ver en el siguiente ejemplo de la música para los reales fuegos artificiales de Händel, encontramos una estructura dividida en dos partes. Una primera parte de 8 compases con un signo de repetición, a la que sigue una segunda parte de otros 8 compases que es complementaria. Si nos fijamos, la parte A concluye con una semicadencia hacia la armonía de dominante, por lo que queda en suspensión y queda inacabada. Se necesita la segunda sección para poder resolver este conflicto tonal. Y formándose este arco que vemos representado en el diagrama, A que se eleva hacia la dominante y B que va a bajar hacia la tónica. Escuchamos el ejemplo. Bien, como hemos visto, la estructura son 8 compases más 8 compases, dando lo que se conoce una estructura binaria simétrica. La estructura binaria asimétrica no es más que una evolución de la primera. En este caso, la segunda parte, la sección B, se alarga un poco, porque el compositor no va directamente de la armonía de dominante hacia la tónica. Normalmente suele cadenciar en alguna tonalidad afín a la región de subdominante o al relativo. Esto nos da que la estructura general de la danza se amplía a lo que sería una exposición en el tono principal, que correspondiente a toda la sección A, y luego la sección B se parte en dos, digamos. Por un lado, el desarrollo que va a corresponder a esta ampliación que hace el compositor respecto a la estructura simétrica, en la que vamos a partir desde el tono de la dominante y vamos a ir a algún tono vecino, alguna tonalidad vecina, o vamos a viajar o al relativo, cadenciando por ello. Y a partir de esta cadencia, el compositor volverá a través de una transición al tono de tónica, dando así la reexposición. Hay que advertir que en las piezas de Swift, en muchas ocasiones la reexposición no es temática, sino simplemente es una reexposición tonal. Es simplemente volvemos a un estadio en el que encontramos de nuevo la tonalidad de tónica. Y el material, aunque sea parecido, no tiene por qué ser melódicamente igual, aunque sí vamos a encontrar una conexión con el material por aquella idea que hay en las piezas barrocas de usar un material unitario y todo motivado por el pensamiento barroco de que la pieza tenía que estar, digamos, influida por un solo afecto, de ahí ese monotematismo. En el siguiente ejemplo vemos como Bach, en su marcha en re del álbum de Ana Magdalena, desarrolla esta forma digamos, binaria expandida o asimétrica, en la que encontramos una exposición que se corresponde con toda la primera sección. Y como podemos ver, vamos desde la tónica que es re hasta hacia la dominante en la mayor, y el desarrollo arranca en la mayor y empieza a hacer una serie de progresiones, una serie de pasos por re, sol, la y si menor, que es el relativo menor de re, para luego volver al final a la reexposición tonal en re mayor. Bueno, pues la escuchamos y vemos.
Bien, como características estilísticas de las danzas de la suite barroca, tenemos que decir que de todas las piezas que ya venían de la música popular del Renacimiento, los compositores barrocos la estilizan y dentro de ellas vierten todos los elementos y todos los ingredientes que luego vamos a encontrar en otros géneros como son el concierto o las futuras sonatas monotemáticas. En el barroco tardío encontramos que las danzas de suite absorben aspectos tales como la modulación a tonalidades vecinas, que ya hemos comentado, el ritmo continuo y uniforme que a veces produce un ritmo mecánico, el uso de progresiones melódico-armónicas, la ornamentación, la unidad temática en la exposición y desarrollo de un único motivo, esto debido a la unidad de afectos que hemos comentado anteriormente, y el uso de técnicas contrapuntísticas como son la imitación y la inversión, etc. Así que sin más, vamos a ver un ejemplo concreto de la alemanda de la suite francesa en mi de Bach.